Bueno, pues darles nuevamente las gracias por estar acompañándonos en este webinar, en donde pues nuestra intención es darles a conocer algunos elementos que puedan fortalecer todo lo referente a el manejo de gestión de riesgos en sus organizaciones, poder darles algunas pautas para tema de buenas prácticas y pues mejorar ese ejercicio a nivel corporativo. Digamos que en este espacio el propósito está enfocado a que conozcamos un poco sobre la herramienta de ISOTools. ISOTools es una plataforma web que se encuentra alojada en la nube, a la cual cuenta con todos los protocolos de seguridad que se establecen a nivel de ciberseguridad. Es una plataforma que ingresamos a partir de un usuario y una contraseña. Y en el momento cero en que se ingresa con un usuario y una contraseña, a partir de lo que haya establecido el administrador de la plataforma y del sistema, este usuario entrará con unos privilegios y unos permisos dependiendo del perfil o de las funciones que el usuario tenga a nivel del sistema, sea a nivel de gestor, es decir, que sea responsable de la trazabilidad de registros, levantamiento de información, o tenga un perfil a nivel de lector en donde simplemente serán usuarios para a nivel de consulta de la información. Una de las ventajas de ISOTOOL reside en la posibilidad de personalizar y configurar nuestro entorno o nuestro centro adaptándose a nuestro proyecto a nivel de organización. Eso nos va a permitir generar la automatización de esa identificación de riesgos, de esa valoración, de ese seguimiento, de acuerdo a la metodología que tengamos establecida en la organización. Esto es una gran ventaja porque lo que les permite es tener esa libertad a la hora de manejar sus procedimientos. La plataforma no establece un modelo predeterminado al cual las organizaciones se deben adaptar, sino por el contrario, les da la libertad de personalizar esa metodología. ¿Qué ventajas tiene implementar o automatizar los sistemas y en este caso el tema de gestión de riesgos en una plataforma o en una herramienta tecnológica como ISOTOOL? Uno es optimizar tiempos. Esto va a permitir que la información esté en línea, disponible en cualquier momento, simplemente con tener acceso a la plataforma a partir del Internet, obviamente, tener trazabilidad de la información, y ya vamos a ver qué significa esto, tener información en tiempo real, es decir, si los usuarios están trabajando, la información la tengo en tiempo real, no debo esperar que se procese, ni entre una base de datos, ni nada de eso, sino está disponible. Y a partir de eso poder tomar decisiones basadas en resultados en el momento y hacer seguimiento de los mismos. Obviamente esto estableciendo los permisos o los niveles de acceso que ustedes determinen a nivel de organización de acuerdo a los perfiles de usuarios que tengan. Cuando hablábamos de trazabilidad de información, ¿qué significa? Entonces, esta es nuestra pantalla inicial, esta es la bienvenida que nos da ISOTools y ISOTools trabaja a partir de módulos. ¿Qué significa eso? Es una plataforma modular y al ser una plataforma modular lo que va a permitir es que la información esté de manera independiente, pero en el momento que yo necesite hacer trazabilidad de información, ella se conecta internamente. ¿Eso a qué se referencia? Y a lo que vamos a mostrar en el día de hoy. Nuestra aplicación en donde llevaríamos toda esa gestión del riesgo, pues está denominada, o es esta que llamamos gestión de riesgo. Sin embargo, Leslie hacía énfasis en el tema que una vez identificados los riesgos, una vez valorados, se hacen unos planes de tratamiento donde yo defino si esos riesgos entran a un tratamiento de mitigar, de transferir, de reducir los riesgos que identifique a nivel corporativo. Y es cuando trabajamos lo que llamamos planes de tratamiento o planes de acción. Y es otro módulo que se encuentra
o que podríamos encontrar en la plataforma ISO Tools. Al ser una plataforma modular, ¿qué sucede? Que internamente, a nivel de la configuración que yo realice, podemos hacer que el módulo de riesgos se hable con el módulo de tratamientos de riesgos internamente y yo pueda llevar la trazabilidad de la información de cómo está mi riesgo. A eso hace referencia que pueda llevar trazabilidad de la información. Igual ahorita que veamos un ejercicio práctico lo vamos a poder ver. ¿Listo? Una vez, digamos que contextualizado un poco de qué se trata o cómo funciona la plataforma ISO Tools, vamos a entrar a ver un ejercicio práctico sobre cómo podríamos llevar esa automatización y ese seguimiento de información de nuestros riesgos a nivel de una plataforma o una herramienta tecnológica como ISO Tools. ¿Listo? Como les nombraba al inicio de este espacio, una de las, digamos que los valores más fuertes que tiene ISO Tools es poder personalizar y configurar nuestra metodología. Esto con el ánimo de establecer o diseñar cómo quiero mi modelo de gestión de levantamiento de esos riesgos. Acá voy a mostrarles internamente cómo podríamos ir haciendo ese modelo de gestión. Para el caso que vamos a presentar, yo puedo tener identificación de riesgos operativos donde establezco que el modelo de levantamiento lo hago a nivel de procesos, donde esos procesos identifico el riesgo operativo que lo impacta y sobre ese riesgo puedo asociar un tema de controles. Esta sería la estructura en este caso, pero también puedo tener levantamiento de riesgos donde a partir del objetivo estratégico establezco qué macros, procesos y procesos están relacionados, cuál es el riesgo operativo, cuáles son las causas y los controles. ¿Por qué les muestro estas dos formas de construir ese modelo? Porque eso dependerá de la metodología que ustedes tengan implementada, que era lo que establecía Leslie en su charla, en donde pues les mencionaba que eso dependerá de la organización, del contexto de la organización, del propósito de la organización, cómo quiere llevar esa identificación y esa valoración. Lo que le permite ISO Tool es poder diseñar o automatizar cualquier tipo de modelo de gestión de acuerdo a sus necesidades. ¿Okay? Otro tema importante que se destaca dentro de la plataforma es la configuración de fórmulas de cálculo. Recordemos que siempre tenemos identificado los riesgos a partir de criterios en donde yo puedo establecer cómo está ese nivel de riesgo inherente y cómo puede estar ese nivel de riesgo residual. Y es cuando a nivel interno voy a poder hacer esa configuración de esas evaluaciones y acá voy a tener la posibilidad de configurar fórmulas de tipo estándar, que son aquellas en donde yo establezco una serie de criterios, ¿listo? Y esos criterios tienen una serie de parámetros en donde ellos tienen una valoración o un peso determinado. Y a partir de esos criterios o esos parámetros, yo defino una fórmula de cálculo, en donde esa fórmula de cálculo puede ser una suma, un promedio, un valor máximo, un valor mínimo, ¿sí? Un corte inferior, un corte superior, digamos que me permite establecer cómo quiero configurar esa fórmula. Y adicional, también cuento con la posibilidad de establecer fórmulas a nivel matricial, que son por lo general las que utilizamos a la hora de establecer los mapas de calor. Entonces, a mí sí mismo podré, a partir de dos variables, cruzarlas y armar mi cuadro o mi mapa de calor, dependiendo de cómo lo voy a establecer, 5x5, 4x4, 6x6. Digamos que no hay un límite establecido y esto también dependerá de cómo tienen construido ese modelo de gestión. ¿Listo? Entonces, parte de las ventajas de automatizar el sistema es que voy a poder traducir ese modelo de gestión que tengo definido, esa metodología que tengo definida en mi organización. Lo que hago es, a partir de un acompañamiento con la consultoría que ofrece ISO Tools, poder parametrizar y configurar ese modelo de gestión para así poder obtener el resultado y poder llevar a cabo las mediciones y el seguimiento que necesita, ¿vale?
¿Por qué hago, digamos que, por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque es importante que tengan claro que, y vuelvo e insisto, la plataforma no predetermina o establece una metodología la cual ustedes se tienen que adaptar. Por el contrario, la metodología la establecen ustedes y nosotros hacemos ese acompañamiento en la automatización y configuración, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo vería y cómo podría llevar a cabo ese registro, esa identificación, ese seguimiento, esa visualización de los riesgos que son evaluados en mi organización. Lo primero, y lo que mencionaba Leslie en su intervención, es que hay un punto importante y el punto de partida de cuando voy a comenzar a trabajar riesgos en la organización es identificarlos. Y esa identificación la hago a partir de una definición de unos criterios que establezco a nivel organizativo y defino cómo quiero levantar esa identificación de los riesgos. En ISOTOOL vamos a tener disponible un módulo que se llaman inventarios, en donde yo voy a tener ese listado de riesgos que he definido o he establecido, he identificado, he detectado en mi organización y ese inventario lo puedo establecer por procesos, lo puedo clasificar por procesos, los puedo clasificar por macroprocesos, los puedo clasificar por área, o sea, por la tipología o la clasificación que ustedes tengan definidas. Para este ejemplo muy particular, mi inventario de riesgos operativos está levantado a nivel de procesos, en donde a nivel de cada proceso he podido hacer un levantamiento de esos riesgos, los he podido identificar y en el momento de la identificación he definido que para esa identificación determino a qué proceso pertenece, para este ejemplo, compras, si el riesgo es de tipo fraude, sí o no, cómo se llama ese riesgo, ¿listo? Y puedo tipificar qué tipo de riesgo es. En este caso muy puntual tengo 3 elementos para identificar esos riesgos. Sin embargo, pues esto dependerá de la metodología que ustedes tengan definida. Muchas organizaciones no solamente describen el riesgo, lo tipifican, sino también hacen una definición si es de corrupción y si es de corrupción tienen definidas algunas preguntas que le permiten definir hasta qué nivel. Digamos que eso dependerá y se armonizará de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. En ISOTools podrán definir y podrán establecer esos criterios o esas pautas para poder definir ese levantamiento o esa identificación de los riesgos. Otro tema importante cuando trabajamos a nivel de riesgos es también la identificación de los posibles controles que voy a tener o que voy a establecer, que he podido establecer en mi organización. Y aquí también contamos con un módulo donde voy a poder tener a disposición ese inventario de controles. Al igual que el de los riesgos, podré definir cómo quiero levantar esos controles, qué elementos necesito para levantar esos controles y podré también tenerlos definidos en este caso, para este ejemplo, por procesos. Y sucederá lo mismo si en algunos casos dentro de mi modelo de gestión están establecidas las causas. ¿Esto con qué propósito? Y es que el tener listados o inventarios establecidos para este tipo de elementos, lo que le permite el área de gestión de riesgos es controlar a nivel de la organización ese levantamiento de información, la cual puede estar disponible para que esos líderes de proceso o esos gestores de riesgos puedan entrar a tomar el riesgo y evaluarlo a partir de un listado previamente definido. O definir si esas personas van a tener el permiso de poder ir alimentando estos inventarios que ya previamente se han establecido en la organización. Eso es un punto clave y es un punto importante. ¿Ok? Listo. Una vez claro esto, lo que seguiría es comenzar a utilizar esa identificación del riesgo para ser valorado. Y tenemos acá varios ejemplos en donde a nivel corporativo, nosotros a nivel de organización tenemos diferentes sedes, ISOTOOL Chile, ISOTOOL Colombia, España, Internacional, Internacional México y Perú, el tema de Perú. A nivel de la aplicación, yo voy a poder tener el registro
de mis diferentes sedes o de diferentes procesos, en donde en un solo módulo voy a poder tener la valoración de esas matrices para después tener la información de manera individual o de manera consolidada. Vamos a ver el caso, el ejemplo de Colombia, en donde cuando ingreso acá, voy a comenzar a ver el ciclo de vida del registro de esa identificación de esos riesgos. Lo primero es que él me va a mostrar a nivel del ciclo qué procesos he evaluado y a nivel general me va a mostrar el consolidado de ese proceso, cómo estoy a nivel de perfil inherente y cómo estoy a perfil de riesgo residual. Esta información de qué ha salido, de los riesgos que previamente he evaluado o se han comenzado a identificar en ese proceso. Pero vamos a hacer el ejercicio en donde a nivel del proceso de, por ejemplo, de operaciones logísticas, hemos identificado un nuevo riesgo, lo queremos agregar dentro de esa matriz y queremos hacer como todo el proceso de identificación. Entonces, lo primero, pues acá daré clic y acá a nivel de operaciones me mostrará que el proceso de operaciones se han evaluado dos riesgos. ¿Listo? En este caso, estos dos riesgos son los que me están dando la puntuación al consolidado del riesgo inherente y el riesgo residual que se está presentando en este proceso. En este caso, pues tengo mis dos riesgos donde esta información está siendo tomada directamente del inventario. Si yo le doy aquí a añadir, lo que me va a permitir es que se me despliegue el listado o el inventario de los riesgos que previamente o el equipo de gestión de riesgos ha identificado o los gestores de cada proceso han podido identificar y los tengo disponibles para tomarlos y asimismo hacer la evaluación como tal. En este caso, pues acá filtraré que me muestre únicamente los riesgos a nivel de logística, de operaciones, para poder hacer la evaluación. ¿Listo? Entonces acá me mostrará que a nivel de operaciones tenemos identificados 5 riesgos. En este caso, pues voy a entrar a evaluar el riesgo número 5, que es información inexacta de los activos físicos de la institución, de las instituciones. ¿Listo? Acá le doy a aceptar y lo que hago es tomar ese riesgo de ese inventario para traerme la información y sobre eso evaluarlo frente a las dos variables que en su momento mi metodología tiene definida para calcular el riesgo inherente. En este caso, evaluaré el impacto de acuerdo a los criterios que he definido y frente a la probabilidad. ¿Listo? Una vez esto, guardo y lo que hace la plataforma es, de acuerdo a la fórmula que previamente configuramos, me calculará el riesgo inherente. ¿Listo? Una vez tengo definido esto, sobre ese mismo riesgo asociaré qué controles he establecido para aplicarle a ese riesgo como tal. Y procederé a visualizar ese listado de controles que tengo disponible, que ya están previamente identificados. En este caso, a nivel de operación, acá estará mi listado. Y en el caso que no esté definido el control, desde la misma matriz podré identificar ese nuevo control y agregarlo a mi listado inicial y estará disponible en el momento que otro usuario lo quiera utilizar. Aquí es cuando hablamos de trazabilidad de información y esto se logra es por tener una plataforma modular. ¿Ok? Entonces, en este caso sí lo quisiera crear o si quisiera tomar de los que están existentes. En este caso voy a decir que hay dos controles que me aplican para ese riesgo. Y acá es otro tema importante, el cual yo puedo trabajar matrices en donde un control le pueden aplicar, un riesgo le pueden aplicar dos controles, que puede suceder y hay casos en donde se puede presentar eso. Y para eso, de acuerdo a la definición de valoración de controles, aquí calificaré el control para establecer su definición o su valoración y cómo está impactando o no mi riesgo. En este caso, pues tengo 3 criterios en donde los evalúo sobre cumple o no cumple y cuando le doy guardar sobre eso obtendré la valoración individual de los controles y en la siguiente etapa podré visualizar este riesgo
que fue el que agregué con mis dos controles, a nivel individual, cuál fue su calificación y a nivel de conjunto de controles, cómo está impactando a mi riesgo. ¿Listo? Entonces aquí voy llevando el ciclo de medición paso a paso desde su identificación, su valoración, su asociación de controles, la valoración de los controles como tal. Y por último, lo que hago es obtener cómo quedó mi riesgo residual una vez aplicados los controles. Entonces, en este caso, pues nuestro riesgo número 5 inició con un riesgo inherente medio alto, le apliqué unos controles y el conjunto de esos controles dice es fuerte, y frente a una fórmula establecida donde se disminuye la probabilidad o disminuye el impacto de acuerdo a ese impacto que tuvo los controles sobre mi riesgo, pues estableceré que el riesgo residual en este caso disminuyó. Pasó de medio alto a bajo. ¿Listo? Y acá podré vincular, en el caso, si lo veo necesario, planes de tratamiento. Entonces, cuando le doy clic acá, lo que estoy haciendo, y recuerden cuando vimos al inicio, lo que me está permitiendo es conectarme con el módulo de planes de tratamiento para vincular aquí el plan de tratamiento. Puede ser que esté uno preestablecido, que yo ya tenga definido, y puede que me sirva para mitigar o para transferir o para reducir ese riesgo que pueda salir de ese nivel residual tan alto o tan bajo o tan moderado que he tenido, o crear uno en donde hago la descripción del tratamiento que voy a aplicar, en este caso disminuir la incidencia presentada, no sé, pues voy a poner acá un ejemplo, y qué tipo de tratamiento es. Está enfocado a eliminar, a mitigar o a transferir. Entonces, lo voy a decir que a mitigar, y lo que hago es vincular ese plan de tratamiento directamente a mi riesgo y desde aquí poderlo monitorear. ¿Listo? Son aplicaciones diferentes, pero al final están generando una trazabilidad de información para tener toda mi información en un solo módulo, sin estar saltando de un lado a otro. Y acá estableceré pues, los planes de acción que se requieren definir para ejecutar esa eliminación. Y acá definiré qué actividad quiero generar, en qué fecha quiero establecer esa actividad y quizás lo más importante es que le pueda asignar esa actividad a un responsable puntual y mis actividades sean notificadas a ese usuario y pueda monitorear esa información. Vamos a ingresar acá otra vez, que se nos salió. Entonces nos permite llevar toda la trazabilidad y toda la información. Vamos a ingresar acá de nuevo. Y vamos a poder visualizar ese plan de tratamiento con las actividades o las acciones para ejecutar. Y estas acciones podré monitorearlas, poder realizar seguimiento, subir evidencias y todo lo concerniente. Otro tema importante, y en algunas organizaciones lo incluyen, y por eso lo tenemos acá como una última fase, que es una fase de auditoría. Y es que en muchas ocasiones nuestros riesgos son evaluados a nivel de auditorías, sean de tipo de control interno, o sean auditorías en donde estoy hablando del proceso y quiero establecer cómo los riesgos están afectando a mis procesos y cómo puede esto llegar a generar no conformidades dentro de ese seguimiento. Y lo que, digamos, se puede establecer dentro de esa misma metodología es evaluar el riesgo dentro de esa evaluación. Entonces, para este caso, yo puedo tener una fase donde este proceso, que es de operaciones y logísticas, en especial este riesgo, a nivel de la auditoría, ¿cómo fue su evaluación? ¿Cómo lo veo? No solamente cómo lo está viendo ese líder de proceso o ese gestor de proceso, sino tener la otra cara de cómo lo está viendo o cómo lo está identificando el proceso de la auditoría a la hora de ser auditado. Y poder llevar ese registro de la identificación del riesgo desde una óptica, desde el gestor o el líder de proceso y desde la óptica del auditor asignado a ese proceso. En este caso, pues el auditor evaluará
ese riesgo frente a los dos controles que estableció, en donde dirá, bueno, este riesgo lo veo de manera con una probabilidad frecuente, tiene un impacto externo, ¿cierto? Y a nivel de controles establezco o puedo definir que cumple con lo que inicialmente estoy auditando y poder tener esa visualización o esa óptica desde cómo lo está viendo el auditor y cómo lo está viendo el líder de proceso y tener esa relación a la hora de tener un panel general de la identificación del riesgo, ¿vale? Eso sería como ese paso a paso que nos mencionaba Leslie a la hora de conocer, de identificar los riesgos, de valorarlos, de visualizar qué controles puedo entrar a establecer para mitigar como una hipótesis ese posible riesgo y ver los resultados después de aplicar esos controles y en el caso que sea necesario establecer planes de tratamientos y tener la otra óptica desde la visualización de ese auditor cuando está entrando a identificar o valorar cómo está mi proceso y cómo ve él la incidencia de los posibles riesgos que yo previamente he identificado, ¿vale? Una vez, digamos que ese sería como todo el ciclo de medición, a nivel de informes, la plataforma me ofrece poder visualizar esa información en diferentes paneles. Un panel en donde yo pueda ver ese mapa de calor y donde me grafique cómo están mis riesgos a nivel del perfil de riesgo inherente, ¿cierto? En donde yo puedo tener la evaluación de toda, en este caso de Colombia, a nivel de los diferentes procesos que evalué y me pueda puntear y decir, mire, el proceso de administración de recursos, el consolidado, es decir, los 4, 5, 3 riesgos que usted evaluó, el consolidado se encuentra acá. A nivel financiero está aquí, a nivel logístico está acá y a nivel de ventas está acá. Y poder comparar cómo fue ese salto del perfil inherente al perfil de riesgo residual, mirar si a nivel de procesos hubo un cambio, un salto o no. En este panel, no solamente puedo verlo a nivel de procesos, sino lo puedo ver a nivel de evaluación. ¿Qué significa a nivel de evaluación? Es decir, que pueda ver en dónde quedó ubicado Colombia, en este caso, a nivel del perfil de sus riesgos inherentes. ¿Y qué es lo que hace la plataforma? Toma los 4 o los 5 o los 6 procesos que evalué con los riesgos que evalué y saca un consolidado y le dice Colombia a nivel general, a nivel de promedio, a nivel de consolidado, se encuentra a nivel de perfil inherente en este cuadrante. Y si lo comparo a nivel de riesgo residual, pues el movimiento, digamos que no saltó de un cuadrante a otro, sino se quedó en este mismo. Si tuviera, digamos que es el caso, cuando iniciábamos esta presentación, en el caso de tener varias sedes, por ejemplo, Chile, Colombia, España, Internacional, México y Perú, yo podría, a nivel de la opción de toda la institución, es decir, a nivel corporativo, llamar los otros países, ¿cierto? Y mostrar a nivel consolidado cómo estoy a nivel corporativo, en este caso ISOTools corporativo, tomando los promedios de todos los países y sacando una puntuación general, me dice a nivel corporativo en perfil, en riesgos inherentes, usted está en este cuadrante. Y a nivel de riesgos residuales, se está moviendo en el mismo cuadrante. Entonces tengo diferentes formas de agrupar la información de manera específica o de manera general, ¿vale? Eso es como el primer panel que nos mostraría esa información. Y un segundo panel que tenemos disponible nos muestra la información a nivel porcentual. ¿Qué significa? En este caso, pues voy a ver la información de Colombia, que es la matriz que estoy viendo, y a nivel porcentual, dependiendo de las fórmulas de cálculo que tenga diseñadas, podré ver porcentualmente cómo quedó distribuida la información. A nivel de conjunto de controles, yo puedo ver del 100% de los controles que evalué,
qué porcentaje quedó en débil, qué porcentaje quedó moderado, cuál porcentaje quedó en fuerte, y así lo podré hacer con los diferentes elementos. Por ejemplo, a nivel de el riesgo inherente, pues podré también sacar a nivel porcentual cómo quedaron mis riesgos y hacer comparación con las otras sedes si quisiera verlo así. Digamos que en este caso me voy a comparar con la sede de Perú y Chile, y Perú me está diciendo que a nivel de riesgo inherente porcentualmente, el conjunto de sus controles quedó en esta situación. Y poder establecer, acá tener, y es cuando les digo, una toma de decisiones basada en resultados, por establecer, en este caso, qué país va a tener el porcentaje de riesgos más alto. En este caso, pues lo tiene Chile, ¿cierto? Seguido, digamos que de Perú y por último Colombia, ¿vale? Y poder tomar decisiones un poco más reales y no tan subjetivas. Y por último tendremos un panel en donde me mostrará el mapa de calor, pero con la distribución de puntos a nivel de los riesgos. ¿Qué significa esto? En el caso de Colombia, a nivel del riesgo inherente, pues yo evalué, en este caso, no sé, unos 15 riesgos, y a nivel de este panel me va a decir esos 15 riesgos cómo quedaron distribuidos. Entonces va a decirle, mire, a nivel de este cuadrante quedaron 2 riesgos, ¿sí? Están ubicados de esos 15, 2 riesgos. Si hoy yo le doy clic acá, lo que me va a decir, en este cuadrante los 2 riesgos corresponde uno a administración de recursos humanos y uno de operaciones logísticas. Entonces me permite también establecer a nivel de ese mapa de calor cómo quedaron distribuidos. Un tema importante, y lo vimos cuando vimos la tipología y la identificación de los riesgos, y es que cuando yo hago una tipología o una identificación de los riesgos a nivel del mapa de calor, me voy a devolver aquí, voy a escoger a nivel de proceso, de riesgo inherente y de mis procesos a nivel de Colombia, le diga a la plataforma y dígame, solamente tráigame los riesgos que clasifiqué como estratégicos. Entonces él va a decirme del universo de riesgos que usted evaluó, solamente se identificó 2 riesgos que son de tipología o que se clasificaron como estratégicos y están ubicados en este cuadrante. Entonces es un panel que me permite jugar con la información que tenga parametrizada, que tenga definida y que haya previamente identificada, ¿vale? Esto es bien importante porque esto es lo que me va a permitir a partir de una matriz consolidar la información visualmente para presentarla en una gerencia, en un comité y poder tomar decisiones claras y a partir de resultados que realmente muestren qué debo hacer y hacia qué camino debo coger, ¿vale? Y sé que ya se me está acabando el tiempo, pero quiero como tocar el último tema y yo les hablaba siempre de que es una plataforma modular. Al ser una plataforma modular, ISOTools tiene un módulo que se llama mapa de procesos. Como es bien sabido, el mapa de procesos lo que hace es establecer cómo están mis procesos a nivel de una gráfica y esa gráfica yo tengo unas caracterizaciones que son las cartas de navegación de cada uno de estos procesos. Cuando yo ingrese al proceso, en este caso administración de recursos, en este módulo no solamente podré ver la caracterización en donde me está estableciendo cuál es el objetivo del proceso, cuáles son sus entradas, sus salidas, sino me va a permitir desde aquí consultar esa matriz de riesgos que previamente se ha definido. Esto hace que la plataforma se comunique entre sí y comience a alimentarse en todos los sentidos. Esto va a permitir que las personas que pertenecen a este proceso no solamente vean la caracterización, sino desde esta aplicación puedan visualizar cómo están los riesgos de su proceso. ¿Listo? ¿Qué riesgos se han identificado? ¿Cómo se clasificó? O sea, ¿cuál fue la valoración de riesgo inherente que se obtuvo? ¿Cuáles fueron los controles que se aplicaron y cuáles fueron sus resultados? Desde aquí podré ver esos planes de tratamiento que tiene, con los que está asociado y los podré consultar acá. Entonces me permite generar una trazabilidad. ¿Listo? Una integrabilidad total de mi sistema como tal. Esas son, pues es a grandes rasgos, todo lo referente a poder automatizar esa gestión de riesgos
poderla llevar con mayor eficacia, optimizando tiempos, teniendo la información en tiempo real, estableciendo permisos, poder tomar decisiones basadas en resultados y hacer seguimiento de las mismas. ¿Listo? Digamos que con esto finalizo mi presentación. Doy paso a las preguntas o a las dudas o a las sugerencias que tengan frente a esta propuesta que podemos hacer desde ISOTOOL en acompañarlos en esa automatización de sus procesos y que puedan tener resultados mucho más efectivos que hasta la fecha han tenido. No quiere decir que no los han tenido, no llegan a un buen proceso, pero esto facilitaría en un casi 90-100% de su trazabilidad y el manejo de la información.